Un video de Mirgor que me pidieron por un par de mails que hiciera una actualización durante la semana, que hiciera una excepción y hiciera una actualización durante la semana, y van a notar que este video es un poco más largo de lo habitual. Si no les interesa verlo entero no hay problema, pero me pidieron que analizara varias cosas y por eso va a ser más largo de lo habitual. Ahora, nosotros padecíamos un quiebre decisivo del papel a la baja. Básicamente ese quiebre se dio en la zona de 190 cuando se quebró esta línea de tendencia alcista, y el pullback que hizo en esta zona hacia la zona de 193, que es esta línea alcista que vemos aquí nuevamente, confirmó el quiebre a la baja. Básicamente la señal de venta se generó en esta zona, en la zona de 190, 186 a 190, y eso nos permitió predecir una baja bastante fuerte hacia la zona de 165 mínimamente, pero durante el camino tuvimos ciertas señales que permitieron habilitar objetivos mucho más bajistas para el papel. Uno de ellos fue el target de reversión bajista en 169,28, que cuando mencionamos que si se quebraba de una forma consolidada, realmente la caída iba a tener proporciones épicas. Ahora, lo que vimos en los últimos 2 días, eso es proporciones épicas. Básicamente bajó de 169 a 143 en prácticamente 48 horas hábiles, por así decir, y se llevó puesto este soporte make or break en la zona de 160. Perdón. Ahora, tenemos un soporte make or break en la zona de 41 a 43, de 40 a 43, que tenía fechas de resolución del 6 de agosto al 19 de septiembre, y lo más importante que hay que tener en cuenta, la situación cambió muchísimo desde hoy a la mañana hasta ahora. Hay que mencionar este gap que hizo aquí, fue un gap muy importante y muy crítico para el papel. Después vamos a ver por qué se dio ese gap. Básicamente los que analizan en términos de Elliott ven que esto fue una onda 1, esto fue una onda 3, podemos asumir que esto fue una onda 4, y en términos de Elliott normalmente eso significa que cuando se da una corrección después del máximo final, que lo consideramos en el nivel de 200, se va a buscar lo que se llama la onda 4 de menor grado. Esa onda 4 de menor grado está justo en 143, que fue el mínimo del día de hoy. Es un nivel muy importante, ya que 3 veces fue tocado contando el día de hoy, y eso dio lugar a una corrección bastante importante en términos intradiarios hacia la zona de 150. El problema en la zona de 150 es que parecería ser un pullback que confirmó 150 como una nueva resistencia después de ser un soporte importante. Bueno, ahora tenemos que tener en cuenta que mañana va a ser un día decisivo. Si lograra mantenerse arriba de 150 durante el día de mañana, eso sería clave para el papel, ya que permitiría un rebote bastante importante, más allá de que no, bajo ningún concepto la corrección se terminó, hasta el nivel de 139,56, que lo vemos acá, que es el 1,618 de este movimiento inicial de baja. Hasta este momento esto es solamente una corrección y no un impulso bajista. ¿Qué significa eso? Que esto podría haber sido toda la corrección, lo cual parece altamente improbable, pero si se diera un quiebre de la zona de 140 en una forma decisiva, entraríamos en un escenario en lo cual esto solamente sería la primera etapa de una corrección mucho mayor. Algo importante que hay que destacar, que se habló bastante el día de hoy en varias partes, vemos el incremento de volumen se dio en la zona a medida que el papel se apreciaba. Eso es completamente antinatural. ¿Por qué? Porque el papel valía 100, cuando el papel valía 150 hacía más volumen que cuando valía 50. Es completamente irracional. Normalmente se da lo inverso, la plaza se seca a medida que el papel baja. Y no fue este el caso. Durante la tarde mencioné la importancia de ver el gráfico interdiario de Mirgor. Este es el gráfico de, si mal no recuerdo, 5 minutos. Y básicamente lo que yo apuntaba en su momento era que teníamos que ver este gráfico interdiario de 5 minutos para ver si el volumen se había hecho en la zona de mínimos, y podíamos apuntar a un key reversal interdiario que daba lugar a un rebote más importante. Yo lo dije cuando el papel estaba más o menos 145, 146, realmente fue así. Vemos la suba de volumen justo se dio en los mínimos, lo cual habilitó la búsqueda de 150, que el problema que tenemos ahora es que podría estar convirtiéndose, podría haber sido solamente un pullback para convertir esta zona de aquí, podría haberse convertido en un pullback para hacer retomar su carácter de resistencia en vez de soporte, y eso complicaría mucho la situación. Vemos con el volume by price interdiario que el gran volumen se hizo en la zona de máximos, pero muchísimo más en la zona de mínimos, es decir, de la zona de 143 a 150, y vemos que el volumen más grande se hizo en la zona, se representa por esta barra más larga que las demás. Este volumen se hizo en la zona de 150, lo cual le está dando mucha fortaleza al nivel de 150. Si mañana no se quebrara en forma decisiva la resistencia de 150, la situación se complicaría y todo apuntaría a un nuevo mínimo hacia la zona de 140. Así que mañana, sobre todo al principio de la rueda, va a ser un punto crítico para saber si realmente el papel
puede retomar al alza o no si el mínimo se vio, aunque sea de esta etapa de la corrección, ya que es muy difícil que la corrección haya terminado, pero podría ser que esta etapa sí haya terminado, y por esa razón 150 cobra un carácter extremadamente importante como resistencia, ya que si mañana no se corta de una forma decisiva al alza, se incrementan las probabilidades de una caída dramática hacia la zona de 140, donde sí el papel estaría en un punto muy crítico. Recuerden, es muy importante el nivel de 150 y es muy importante el nivel de 143, más concretamente el de 140, ya que debajo de ese nivel estaríamos en una primera etapa de la baja y no solamente una corrección completa. Este es un gráfico especial de Mirgor en el cual podemos ver el volume by price diario. En el quote tracker no tenemos el último día actualizado, pero ese no es el tema. Lo que queremos mostrar acá es la importancia de la distribución que se tuvo en estos niveles. Básicamente en este gráfico se ve simplemente que la señal de venta se dio en esta zona de aquí. En esta zona de 185 fue la señal de venta final, y a medida que se dio eso vemos el incremento del volumen que tuvo esa zona, vemos el alto volumen que tiene toda esta zona que identificamos como una distribución. Ahora, vamos a la izquierda y la barra roja representa el mayor nivel en el cual se hizo, el mayor nivel de volumen a un precio determinado. Esta zona fue en la zona de 185 a 190, que se condice con esta distribución, y las barras verdes representan el rango en el cual se hizo el 70% del volumen histórico del papel. Esto es histórico, es volumen total de toda la historia. Se hizo en la zona de máximos. Vamos a poner toda la historia del papel que está disponible. Se ve cómo queda el arranque realmente brutal. Vamos a dar absolutamente todo lo que podemos. Nos queda un poquitito. Esperemos que cargue. Y acá tenemos el volume by price de toda la historia de la suba, desde que valía menos de 10 pesos en la zona de 2002-2003. ¿Y qué se puede ver a simple vista? La barra roja sigue estando arriba en la zona de 190, significa que el mayor nivel de volumen se hizo en esta zona, una clara señal de distribución, y la siguiente barra más importante fue una barra gris justo pegada en la zona de 185. Se demuestra que la mayor parte del volumen se hizo en esta zona, y si ampliamos el volumen al 70% de todo el volumen total que hizo en toda la suba desde menos de 10 pesos, tenemos que el rango fue de 120 a 200. Esa fue la zona de mayor volumen. Vemos que es una forma de decir que fue una distribución clarísima, y que la única zona en la que se hizo, digamos, se le hizo un poquito de sombra fue la acumulación inicial. Básicamente vemos que la acumulación inicial duró aproximadamente 2 años y medio, ¿sí? Y a pesar de eso, a pesar de ser una acumulación de 2 años y medio en la zona de menos de 10 pesos a la zona de 40, incluso en esa situación diríamos 30, incluso en esa situación el volumen fue mucho más superior en un periodo de 4 meses al final del movimiento. Es decir, el volumen que se hizo en 2 años y medio, en el periodo de acumulación brutal que tuvo el papel previo a una salida espectacular, fue aproximadamente un poquito más de la mitad, o menos, si tomamos las dos barras, la roja y la gris, fue mucho menos de la mitad del volumen que se hizo en la distribución, que duró 4 meses. Entonces, la distribución es clarísima y esta corrección no terminó. Lo que sí podríamos ver es que se diera un rebote importante en esta zona 140 antes de ver el resto de la corrección. Pero el volumen no miente. Un volumen que se hizo en 2 años y medio es menos de la mitad del volumen que se hizo en 3 meses en la zona de máximos.